fundó la iglesia de Corinto. Si hubo una iglesia poderosa en su tiempo fue la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto se congregaban personas. Y esas personas, o a esas personas, Dios le dio talentos, dones, ministerios. Si había una iglesia fuerte, era una iglesia de Corinto. Había talento, había dones en la gente. Pablo tenía mucha esperanza en esa iglesia, porque veía que Dios hacía eso y mucho más. Cosas preciosas hacía en la iglesia de Corinto. Había un nivel de espiritualidad muy alto, muy fuerte. Pero así como pasaba esto, también había divisiones, también había chusmas, también había gente que no buscaba lo bueno. Y esa es la foto de la iglesia. Por eso le decía eso recién. La gente se confunde creyendo que en la iglesia están los mejores. Decíla de lado, te equivocaste. En la iglesia están las personas que están en un proceso de transformación. En las iglesias no hay gente buena, no hay bueno, no hay uno, ni siquiera en todo que sea bueno, solamente dice Jesús, mi Padre es bueno. No quiere encontrar bondad en la gente, puede encontrar amabilidad, puede encontrar que alguien sea un poco más amable que otro, pero eso no lo transforma en bueno. Puede encontrar en la iglesia a alguien que más o menos está equilibrado en sus emociones, eso no lo convierte en bueno. Puede encontrar personas que a lo mejor en una oportunidad o en dos le van a extender la mano y te van a ayudar, eso no lo transforma en bueno. Yo he visto mucha gente de esta condición que después apartaron a un montón de gente. Ayer yo mientras ministraba y le contaba todos los procesos y todas las batallas, yo no sabía. Pero había alguien en la iglesia que lo conozco desde que estaba con mi suegro, con el pastor Felipe. Conocí a su mamá, a su familia. Luego apareció en Ferré, estuvo un tiempo con nosotros hasta que alguien lo sedujo. Una persona en especial lo sedujo, lo confunde, no solo a él sino como a 15, y ese personaje arrastró como a 15 de la iglesia y lo sacó. Yo he tenido que ir a una charla, no era tanta charla. Y mientras yo iba contando, el hermano que estaba sentado no sé por dónde, empezaba a llorar, decía, es verdad lo que dice el pastor, es verdad, es verdad. Y yo anoche cuando mi esposa me dice, vino fulano, no sabía quién era fulano. No me acordé. Cuando lo vi me costó porque está más gordo que yo. Y me abrazó y me empezó a pedir perdón. Perdón, te dejé, perdón, no sé por qué, no sé qué me pasó, no sé por esto. De acá fueron a otro lado, de ese lado empezaron a hacer batalla contra la casa, cosas de locos. Chusmerío. Y ayer cuando yo hablaba de estas cosas, ese muchacho después me pidió perdón, no sabía cómo. Digo, ya está, basta, ya está, ¿aprendiste? Sí. Dice, pastor, estuve de acá, después me fui para allá. Y me daba vergüenza venir. Nos encontró por las redes sociales. Y ayer apareció. Me dijo, pastor, vuelvo a estar en mi casa. Entonces, no encuentre amabilidad. Mejor dicho, puede encontrar amabilidad. Tal vez alguien te haga un favor. Eso no lo califica de bueno. Porque con la misma actitud de hacerte un favor o algo, cuando se le vuela el moño, se le chifla el moño, de la misma manera que hace lo bueno, de la misma manera termina siendo algo que es incorrecto. Entonces, esa es la foto cuando Pablo le dice así a la iglesia, le explica sobre su apostolado y una vez que explica cómo es el origen de su apostolado, dicen, no me molesten más con este asunto. Y así empieza la carta
O así empieza el mensaje en esta mañana, 2 Corintios capítulo, mire, si quiere se lo leo, porque está pasando por un tema de salud mental. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí. Estamos hablando mucho y le pedí a Juli, a la pastora, mi esposa estudió, ¿cómo es que estudió mamá? Psicología social, ¿cómo es? Y Juli intentó, después lo marearon las luces de la ciudad y dijo, esto no es para mí. Pero me dijo que va a volver a intentar, así que, pero algo empezó a leer. Más que nada con las cosas que le pasaron a ella, también me pasaron a mí. La salud mental es un tema que hoy abordan todos, desde la radio, la televisión, los clubes de barrio, porque no fue gratis la pandemia. Decirle la verdad, no fue gratis la pandemia. Vivir amenazado de muerte, encerrado, privado, limitado en un montón de cosas, eso no fue gratis, quedó ahí como una cosa que no se resolvió y afecta todo el tiempo las relaciones entre unos y otros. Si quiere arranco del 11, es cuestión de leer las escrituras nada más. Lo dice en signo de admiración, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, le está diciendo a la iglesia que él formó, porque de alguna manera esa iglesia lo descalifica al apóstol. Esa iglesia que él formó, que dedicó años, tiempo, enseñanzas, formó a un equipo de hombres. De repente ese equipo de hombres se olvida de la paternidad de Pablo sobre la iglesia de Corinto. Entonces le escribe, dice, escribo como un loco, tolérenme. Como diciendo, agárrate, porque ahora recién empiezo a escribir. Y arranca ya en quinta fondo, cuando habla y le dice, ojalá me toleraseis. Sí, dice, porque os celo con el celo de Dios. ¿Qué dice el apóstol? Que celaba a la iglesia porque es suya, porque la formó, porque él estableció el gobierno del reino de los cielos en Corinto. Y dice, yo los celo. No solo que los amo, sino que los amo y los celo. Pero el celo es con el celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí está el texto central. Pablo dice que por más que él haya levantado una congregación, por más que haya formado una iglesia, Pablo sabe que la serpiente entra con el fin de extraviar a muchos en la fe. Por eso hay esas cosas que yo le dije hace un ratito, que de repente usted tiene plena confianza en la persona que está a su lado y usted dice, este no me va a fallar más. Hágale la cruz, ¿por qué? Porque Pablo sabe que la serpiente entra. ¿Y sabe quién trae a la serpiente? No solo que entra, ¿sabe quiénes son los que traen a la serpiente a la casa de oración? Las personas. Porque las personas ya vienen extraviadas en su cabeza está contaminada con cosas y encima tenemos que tolerarlo a los cosos estos porque ellos no quieren recibir el reino y quieren vivir como quieren y quieren hacer lo que quieren. Extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Así que ya puso segunda. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice que las personas traen esos espíritus a la iglesia. Dice, porque si viene, ¿no dice así? Porque si viene alguno predicando, hablando,
Por eso hay tantos líos en las iglesias, porque cada uno cree tener una revelación particular, personal. Se dicen tantas cosas por internet, por favor, tenga cuidado. No todo lo que aparece en internet es bueno. No todo lo que aparece en internet es espiritual. No todo lo que aparece en internet tiene que ver con el fundamento de la iglesia. Satanás entra por internet y le cambia y contamina la cabeza a más de uno. Los vuelve a poner sobre fundamentos falsos, equivocados, erróneos. Y una vez que alguien cae en un fundamento equivocado o erróneo, el que toma el poder ahí es Satanás, es la serpiente. Gente que tiene piojos en la cabeza, que cree que las cosas del Señor son de cualquier manera. No, no son de cualquier manera. Ayer hablamos desde el llamado. Toda persona que quiera hacer algo para el Señor debe ser llamado, porque el llamado te lleva a prosperar en lo que haces. Si no tenés llamado, te van a poner un equipo de 100 personas y me la vas a dividir a las 100 personas, porque hay otro espíritu. Hay otro espíritu en la persona. No está el espíritu de la casa, tienen otro espíritu. No se alimentan de la casa, no se alimentan del padre de la casa, no se alimentan de la visión de la casa. Andan como pajaritos volando para ver de qué arbolito se van a alimentar, y así se confunden y así llegan a momentos donde después hay que auxiliarlos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿sabe cuántas veces escuché hablar de otro Jesús? La gente quiere ser perdonado, no se quieren arrepentir, pero quieren el evangelio más fácil que puedan entender. La iglesia está constituida sobre fundamentos bíblicos, no sobre pensamiento de hombre. El arrepentimiento tiene que ser genuino. El arrepentimiento es un cambio de actitud, y yo veo que no hay cambios de actitud. Siguen insistiendo con esa, así van como esos trenes, esas máquinas, las locomotoras, a chocar contra una pared hasta que se chocan contra la pared. Eso genera mucha frustración. Y pienso que en nada he sido inferior a esos grandes apóstoles, los tilda de grandes. Subime el fondo, por favor, un poquito. Dice Pablo de sí mismo, pues aunque sea tosco en la palabra es una persona que no anda con vueltas. Te dice las cosas tal como las siente. Duros por momentos. Subime la música, por favor, un poquitito. No tiene filtros. Lo dice como lo dice. Lo dice como lo siente. Lo dice como lo afecta. Y responde. Por eso dice tosco. No es político. No es filósofo. Es tosco, dice de sí mismo. Tosco. Pero dice en la palabra, pero no en el conocimiento. O sea, Pablo sabe lo que dice. Sabe lo que dice, y a veces hasta con la dureza que contiene esa palabra, o esa reprensión, o esa exhortación. A uno le dijo, sáquelo a ese sinvergüenza, que Satanás lo castigue en la calle, sáquelo de acá. Tosco. Tosco cuando le dice, ¿cómo quiere que yo vaya a ustedes? ¿Voy con amor o voy con un palo? Tosco. Voy a poner las cosas en su lugar. Tosco. No me molesten más con esto. Tosco. Pero él sabía muy bien lo que le reveló el Espíritu de Dios a él. Era celoso por eso. Era celoso. Por eso era tosco y se ponía bravo. Dice, no fui menos que todos los que vienen a visitarlo. Claro, un poquito lo que me viene ese sueño es que mucha gente aparece después que las batallas terminan. Mucha gente aparece para la foto. Y yo vi en ese sueño que empezaron a aparecer ciertas caripelas. Y yo le decía, no, váyanse. Tosco. El tipo tosco. Váyanse, claro. Porque si no estuvieron en la batalla, no vengan a comer los sanguchitos de miga ahora.
Si no me acompañaron a pelear, no te quiero a mi lado, no. Uy, chao, fuera, bicho, fuera. Y así, fuera, fuera, fuera. Me lo sacaba de encima, porque ahora sí, que no había batalla, empezaron a juntarse otra vez al lado. Son como esa gente que aparece cuando ya todo ya está terminado. ¿Vio en la película del Gladiador? Cuando aparece el hijo del conquistador, Marco Aurelio, aparece con un armamento. ¿Y dónde está el enemigo? No, la batalla terminó como hace 5 días. Son esa gente que aparece cuando ya está el enemigo pisoteado. Ya. Esa gente oportunista. ¿Con quién hay que pelear? No, ya derrotamos al enemigo. La batalla se terminó hace 1 año. ¿Cómo hace 1 año? Tosco. Y dice, pues aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todos os lo hemos demostrado. Mire acá, porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto vos predicamos, os he predicado el evangelio de Dios en balde. Dice que ellos no solo predicaron, sino que llevaron en la vivencia personal el evangelio. Ellos se humillan para que los hermanitos crezcan. Como de alguna manera ni de ejemplo se ponen, pero buscaron el desarrollo y el crecimiento espiritual en las personas. Y dice, todo ese servicio que hemos dado fue en vano. Todo lo que hemos hecho fue en vano. Cada discipulado fue en vano. Cada vez que hicimos algo para favor de la congregación de Corintios, fue en vano. Mire de qué estamos hablando. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ahora habla de economía y les reprocha Pablo a la iglesia de Corinto. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, como diciendo, cuando tuve necesidad, ninguno de ustedes, no me serví de ninguno de ustedes. No me aproveché de ustedes. Hubo hermanos que vinieron al auxilio en mi economía, pero no ustedes. Como diciendo, no, ni el dinero de ustedes quiero. Es que se había puesto mala la iglesia con Pablo. Cuando digo la iglesia, algunos hermanitos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. No quiero saber nada con dinero en las iglesias. No quiero que se hable de este tema, porque os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, como queriendo decir, no me quiero juntar con esa gente que es materialista. Quiero juntarme con gente espiritual. No quiero saber nada con ellos. Porque estos son falsos apóstoles. Y acá se calienta la pava. Pablo dice de aquellos. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino con la locura, como en la locura. Con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Es como que está queriendo decir, bueno, ahora yo también me voy a mandar la parte. Así como ustedes toleraron a esos que vienen a robarles lo poco que ustedes tienen, yo también me voy a mandar la parte como ellos.
Eso significa gloriarme, mandarse la parte. ¿Conoce gente que se manda la parte? Hola. ¿Conoce gente que se manda la parte? Huya, escape de esa gente. No tome mate porque se le va a pegar el demonio. Sí, es verdad, disculpa por ahí. Dice, porque de buena gana toleráis a los necios. ¿Se da cuenta que va subiendo el tono de la palabra? Que ya va calificando. Que ya va diciendo y no tiene pelo en la lengua, por eso es tosco. Sino siendo cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza. Escuche, acá vienen las piñas de Tyson. Le dice Pablo a la iglesia que ustedes toleran a los que los esclavizan, a los que los devoran. Si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, para vergüenza mía, dice, lo digo, para eso, para esas actitudes, fuimos demasiado débiles. Ustedes toleraron a los que los robaron. Ustedes toleraron a los falsos profetas. Ustedes toleraron a los falsos discípulos y ministros del Evangelio. Ustedes toleraron que a cambio de una palabra tenían que darle dinero. Ustedes lo toleraron. Toleraste que te toquen, que te abofeteen. Antes, ¿sabe cómo se sacaban los demonios antes? ¿Quiere que le diga? ¡Pa, pa, pa! ¡Sal fuera! ¡Fuera! ¡Escucha! Pero después de escucha y sal fuera venía una trompada, un cachetazo por lo menos. ¡Pa! Y si ese endemoniado decía, ¡ay! ¡Ay! Se acaba de ir. No, era así antes, hace muchos años. Yo lo he visto. A uno pegándole patada en la panza, porque el demonio estaba en la panza. Le clavaba la rodilla en el pecho. Y el otro hacía, te duele, Satanás. No, lo estaba ahogando. Y el otro pensaba que era Satanás y la rodilla la tenía, casi, hasta el corazón casi se para. Una vez alguien empujó a alguien así, una señora mayor. Estaba sentada en la primer fila y empujaron, no lo derribó el espíritu, lo derribó el que lo empujó. Cayó como Diego más o menos. Cayó sobre la rodilla de la mujer y le quebró el fémur. Y todos los apóstoles y profetas y profetitos empezaron a orar para que el Señor sane. Y le decía a la mujer, lo que pasa es que usted es incrédula. Tenía quebrado el fémur. Y hacía 2 horas que estaba en un grito esa mujer. Y nosotros llegamos con mi esposa a la iglesia y nos tuvimos que hacer cargo de eso. Entonces, llevarla al piñero, ir a comprar unos clavos que la mujer estuvo como 40 días como una pesa, le habían puesto para que el hueso suelde así. De los profetas y profetitos mayores y menores no apareció ninguno. Porque son gente que andan en el ámbito de la casa, no afuera. No tienen ni compasión de la gente. A uno que anda por la nación y ahora en plena pandemia le dije, vos tenés el don de sanidad, porque él me decía, digo, vamos a los hospitales, parémonos. No, es que lo mío funciona en la iglesia, me dijo. Se han hecho tantas cosas en nombre del Evangelio. Dice, ¿son hebreos esos cosos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino, como si hubiese venido un tiburón en alta mar a comerlo, también pone. Los falsos hermanos, ¿no le dije? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Qué lo sostenía a Pablo? ¿Por qué avanzaba? ¿Por qué estaba como un titán? Por la pasión que él tiene por las almas y por la edificación de la iglesia. ¿Quién enferma? Dice el apóstol. Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse o mandarse la parte, me voy a mandar la parte, pero en mi debilidad. No hay nada divino, sino en mi debilidad. El Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, para meterme a la cárcel. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ciertamente no me conviene mandarme la parte, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Ahora me voy a mandar la parte de verdad. Voy a apelar a las revelaciones y a la raíz, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me voy a mandar la parte, pero de mí mismo en nada me voy a mandar la parte, sino en mis debilidades. Ayer le hablé acerca, perdón por lo extenso, creo que 3 de la tarde nos vamos a ir hoy. Bueno, lo demás pueden irse, lo que dijeron gloria a Dios se queda. Ayer hablé acerca del combate, donde Pablo habla de esto, pero usa la palabra combate. Y yo contaba que desde el momento en que yo recibí al Señor y cuando llegué a la iglesia empezó mi experiencia de combates, de luchar y de pelear, de caerme y levantarme. Esos combates o esas batallas, en el caso particular mío, fueron necesarias porque dije ayer, porque Dios tenía que transformar a ese chiquilín en el hombre de Dios. Ayer decía Pablo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de las pasiones. Entonces, tuvo que tantas batallas y tantas cuestiones, batallas en mi mente, batallas en los sentimientos, batallas en mis emociones. Y todo eso servía para hacer madurar a ese inmaduro. Y yo sé que después de muchos años todavía sigue habitando la inmadurez en muchos. Y la inmadurez es no entender que Dios nos está llamando a ser hombres de Dios, no niños de Dios. Y el mismo apóstol dice, antes cuando yo era niño, antes de que le pasen todas estas cosas, él hablaba de una manera. Pero cuando ya fui hombre empecé a hablar de otra manera. Ese es el proceso de la transformación. Ese es el proceso de tus luchas, de tus crisis. Si usted lo toma como algo negativo, solamente va a volver a repetir esa crisis. Y va a volver a pasar por ese camino porque no entendió que por ese camino Dios te lleva a la maduración. Y yo sé que hay una edad en el hombre, cuando ya va perdiendo la fuerza, quiere mandarse la parte como que tiene 20. Y el cuerpo ya no le funciona. No sé si me está entendiendo. Lo que antes se podía ya no se puede. La inmadurez es tan grande que Dios no puede usar a la iglesia para proyectos grandes. Y desde el día que inauguramos la iglesia, yo estaba esperando un predicador. El predicador se había venido re temprano, más temprano que el pastor vino el predicador. Y no se dio a conocer, entonces empezamos el culto y qué sé yo. Yo decía, como no vino el predicador, vamos a predicar. No, soy yo, me dijo. Y yo decía, gordo, ¿por qué no me dijiste que eras vos? Tomó el púlpito y yo quiero honrarlo a ese hombre, un evangelista, Julio Atmajian. Tomó el micrófono, empezó a caminar, una plataformita re chiquitita. Y el hombre de Dios empezó como inquieto. Dios me está diciendo esto.
Todos los días, escuche bien, todos los días Satanás va al trono de Dios y le reclama a Lugano. Todos los días Satanás va al trono de Dios y le dice a Dios, dame Lugano. Pero al trono de Dios no van sus hijos, no van sus siervos con la misma intensidad que Satanás. Nadie le pidió Lugano a Dios. Satanás solo le pidió Lugano a Dios. Y me dijo, ¿serás vos el que le va a pedir a Dios Lugano? ¿Serás vos? Y me mató. Eso que hizo así era como una espada que se clavó en mí. Y ahí empezó el desafío. Jovencito, para lo que representa el pastorado, para lo que representa Pablo, un niño. Y ya habíamos pasado por proceso de madurez, pero se ve que todavía no había madurado del todo. Desde ese día comenzaron los desafíos, porque ahí se planteó el desafío. Pidiéndole al Señor qué íbamos a hacer, de repente veo un puño que se clava así en Lugano, a la altura de Sabio 80. Ahí se clava el puño, se arremanga, el Señor se arremanga la túnica, la manga de la túnica hasta acá y hace así en el corazón de Lugano. Tuve 10 días orando con mi esposa para ver qué era eso. Era muy obvio, pero cuando uno es inmaduro no sabe ni qué representa eso. Desde ese día comenzaron las batallas, que se las conté la mayor parte ayer. El evangelio del éxito, decirle al de lado, no existe. El evangelio de la prueba existe. El evangelio de las luchas existe. El evangelio de la crisis existe, porque ahí es donde Dios va sacando a la niña y al niño que está alojado acá y no se quiere ir. Y que no quiere aceptar el desafío. Usted se da cuenta que el modelo es este. No es la mesa, sino el sacrificio del Hijo. Fuimos llamados a un sacrificio. La orden bíblica es, haced morir pues lo terrenal. Hagan morir lo terrenal que hay en nosotros. Y luego dice, de vestíos del viejo hombre, que está contaminado. Y luego dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces hay un proceso de transformación. El evangelio no es milagros solamente. No es que Dios emplome una muela solamente. No es que te ayude a pagar tu deuda solamente. El evangelio del reino es transformación. La iglesia me dañó. La iglesia casi saca a mis hijos del camino. La iglesia me apuntó con el dedo. La iglesia me causó daño. La iglesia me causó males. La gente venía al lado por puestos y posiciones. Su orgullo tenía que ser saciado y se acercaban a mí para que yo sacie su orgullo. Vi gente egoísta, vi gente mala, vi gente perversa, predicadores que un día me invitaron a pelear. Y eso no tiene nada que ver si fue un asunto con otro. Gente que se metió en el medio con cara de yo no fui. Cara de nada, dice un cantor por ahí. Se metieron en la iglesia y empezaron a dividir la iglesia. Tuve que luchar contra falsos hermanos. Tuve que luchar, ¿por qué? Porque la visión era más grande. No lo conté todo esto en un culto. Pero tuve que luchar con los que tenían corbata y tuve que luchar con gente que empezó a hacer su propio ejército dentro de la casa. Llegó un tiempo donde la iglesia era como 2 equipos de pastores. Uno seguían a uno y uno seguían a otro. Hicieron un ejército para sabotear la casa. Jugaron con la unción. Solo era palabra, solo era... Pero sus caracteres no habían sido transformados por las crisis y pruebas. A más de uno de ellos le dije, ustedes no pasaron por pruebas, ¿eh? Ustedes hablan de esto, pero no han sido quebrados, no han sido rotos por el Señor. Entonces, claro, cuando Pablo habla de esto, yo dije, wow, no solo a mí. Entonces empecé a hacer memoria y llegué hasta Jesús. A Jesús también lo usaron. A Jesús también lo rodearon.
Y había como una idea, una cosa flotando en el aire, que alguien iba a traicionarlo a Jesús. No era Judas, era alguien. Pero cuando lo halló desprevenido Satanás a Judas, y dice, Satanás se metió en Judas. Tenga cuidado. Pablo dice, la serpiente entra a contaminar. Tenga cuidado con la serpiente. Y tenga cuidado con esto. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y atención los predicadores y hacedores de milagros. Tenga cuidado con esto. Pero si nosotros hicimos milagros, pero si nosotros hicimos campaña, pero si yo levanté a un muerto, si yo resucité a alguien, yo levanté de la silla de ruedas a alguien, yo hice milagro, alguien se sanó por mi oración. Y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo, ¿no? Parecería que yo le estoy hablando ahora de otro evangelio, porque hay un evangelio dulce al oído. Un himno dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos pide que llevemos todo a Dios en oración. Qué amigo que es Cristo. Jesús no se avergüenza de mí. Por eso Pablo les habla como le habla. Dice, ustedes están tolerando muchas cosas. Si toleran a aquellos falsos apóstoles, dice, oh my God. Vio que nosotros enseñamos, no haga esto, no diga aquello, no diga lo otro. Vio que nosotros enseñamos así, no sea chismoso. Pablo lo escribe, no solo lo dice, sino que lo mandó escribido. Sino que lo dejó escrito. Cuando habla de Pedro, dice, Pedro es un hipócrita, y lo deja escrito. Lo vimos en Gálatas. Luego lo trata a Pedro de, no, porque es un miedoso, le dice Pablo a Pedro, escrito. Y después tercera, para no quedarse corto, la tercera, Pedro está haciendo un papel. Es un personaje lo que hace Pedro. Y lo deja escrito. Y ahora dice, los falsos profetas, y se da cuenta él que a la iglesia empezaron a entrar los malos. Y mi pastor decía que de sus pastores ellos decían que tenían temor cuando el mundo entre a la iglesia. Cuando habla del mundo son las circunstancias del mundo, las cuestiones del mundo, lo nuevo del mundo. Y la Biblia dice así, que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces me di cuenta cuando él dice que le presentan a otro Cristo, a otro Jesús. O si alguien viene hablándole de otro Jesús, ustedes lo reciben. Hay ya gracias a Dios no está con esa fuerza, pero entraron a la iglesia los solo Jesús. Los solo Jesús eran esas personas que solo Jesús, no es Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Al día de hoy hay congregaciones que rechazan al Espíritu Santo. Rechazan el hablar en lengua, no quieren hablar en lenguas. Para ellos y para muchos no es necesario hablar en lengua. Para muchos no es necesario los dones, no es necesario orar. Para eso tengo un psicólogo, dicen algunos. ¿Para qué voy a orar si le pago un psicólogo y ya está? No oran, no leen las escrituras, no hablan en lengua, no tienen dones, no tienen talentos, ministerios, no fluye. Y eso quiere decir que están sin frutos. Solo hablan. Solo hablan. Hablan grandeza, pero no conocen la grandeza. Hablan de servicio, pero no conocen lo que es el servicio. Hablan de pasión por las almas y no han ganado un alma. Ese es el otro evangelio. El de la exposición nada más. Conozco a alguien que me dijo, yo acepté el pastorado porque vi a mis compañeros
de estudios que se dedicaron al trabajo. Y yo dije, el trabajo no es para mí. No me gusta agarrar la pala. Me es más fácil hablar, me es más fácil predicar. Y en ese día se constituyó de amigo a archienemigo. O sea, es siervo de Dios ¿por qué? Por vagancia. Se deformó en su tiempo las cosas y Pablo se encargó de ponerla en su lugar. Pero me quedo con esto y cierro con Elías. Pablo habla de un evangelio o de ciertas personas que entran a la iglesia mandándose la parte. Me quedo con eso. Muchos se quedaron con esa imagen de mandarse la parte. ¿Cómo es eso? Y claro, tienen imagen de que oran. No. Tienen imagen de cosa buena. Tienen imagen de que sirven. Tienen imagen de humildad. Todo es mandarse la parte. Hablan de una manera en la congregación y hablan de otra manera fuera de ella. Por eso dice, si ustedes soportan a eso que se mandan la parte, entonces a mí también. Ahora me van a tener que aguantar, porque yo también me voy a empezar a mandar la parte. Si ustedes se impresionan con ellos, ahora se van a impresionar conmigo. Y les habla así a la iglesia. Por eso suena esa palabra tosco. Tosco, de no tolerar. Y la mala palabra en la Escritura, hay una mala palabra en la Escritura, que es la palabra toleráis. En Apocalipsis, el mensaje a la iglesia dice, tengo algo contra ti que tolerás. Oiga, no fuimos llamados a tolerar. Lo que no es no. Lo que sí es sí. No se puede tolerar a un desordenado en la iglesia porque te desordena la iglesia. No se puede tolerar a alguien sin el Espíritu que haga algo. ¿Por qué? Porque te va a desarmar. Se va a romper. Y sabes, yo estoy un poco cansado. Por eso dije, uno se compara. Y cuando vino el otro día los sueños de la batalla, yo me vi peleando, batallando, discutiendo con gente. Por eso más de una vez le dije, mira, ahí está la puerta. Si no está de acuerdo, ahí tiene la puerta. Pero no puedo tolerar que se hagan ciertas cosas. Más de una vez dije, en la iglesia no se presta dinero entre los hermanos. No se presta dinero, no se presta tarjeta, no se presta escritura. ¿Por qué? Porque quiero preservarte. No se habla de dinero. Hermano, mira, necesito 50.000 pesos. Anda a trabajar, vendé sandía. No preste dinero a nadie. Denúncielo, venga a mí. Y yo lo voy a decir de acá. Tengan cuidado con Pedro porque anda pidiendo plata. El otro día se lo dije a Fernando, ¿sí o no? Ahí está Fernando, ¿sí o no? Vi a alguien que apareció y le dije, tened cuidado. Por esto. Sí. Ya me pidió plata a mí también, dijo él. Tenga cuidado con eso. Yo lo amo al decirle estas cosas. Te estoy cuidando. ¿Por qué razón? Porque alguien que haga algo bueno una vez no quiere decir que sea bueno. Y la que sufre es la iglesia, es la congregación. Son esos hermanos lindos que vienen con todo el corazón abierto para recibir de Dios. Entonces, la palabra tolerar viene a ser una maldición en la boca del creyente y en la comunión con los pastores. Yo no tengo que tolerar ciertas cosas. Y cuando pasó lo que pasó, yo también usé la palabra no tolerar. Y me enfrenté a todo lo que pasó. No me escondí un segundo de nadie. Enfrenté, puse la cara, puse el pecho. A cada uno, en la congregación, a cada pastor. Ahí me estuve, ahí llorando, quebrantándome por un montón de cosas y ese proceso duró mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque me agoté. Y esa fue la batalla que casi me saca del camino. Y algunos ni siquiera se dan cuenta y vuelven a repetir esas mismas cosas de antes. Le dije a mi esposa, están pasando cosas otra vez de hace 5 años atrás. ¿Qué cosas son las que pasan?
es que tengo que formar un equipo de hombres de Dios, pero no puedo hacer morir lo niño. No puedo, no tengo ya herramienta para decir, deja de ser niño, comportate como un hombre. Y en este caso como un hombre de Dios, deja de ser niño, adolescente, caprichoso. Deja esos rudimentos, deja esa historia. Ponete al lado, quiero sembrar. Por eso Pablo lo ama a Timoteo de tal manera, porque Timoteo no tenía papá. Tenía una buena abuela, Loida, Eunice, su mamá, que formaron a Timoteo. Yo le decía, hoy yo veo cómo mi hija está formando a su hijo. Eso no. Fuimos a comer y el gordo le quería sacar la remera para tomar la teta. Y goloso, comilón como el abuelo, el otro. Y yo decía, no. Y él me miraba así. Y volví a insistir para tomar la teta. Yo decía, no, si ya comiste. Glotón, hambriento. Salió como el senador. Y yo decía, no, eso no. Me miraba a mí como con odio, me decía, no. Lo está formando. Yo necesito formar varones para llevarlo a transformarse como hombres de Dios. Su pastor no tiene mucha más fuerza. Necesito volcar lo que tengo en los hijos de la casa. Ya está llegando el tiempo que yo ya tengo que decir, seguí vos. Está la pastora, está Juli y hay un equipo de muchachos que viene trabajando. Pero está llegando el tiempo que me quiero ir de vacaciones, a pescar. ¿Entiende? Descansar. Usted no sabe lo que fueron todos estos años para sostener el mensaje, para sostener la visión, sostener la estructura, avanzar, conquistar, resistir, pelear, batallar. Si venía fulano, aquel dejaba de venir. Cuando venía aquel, dejaba de venir. Oh my God. Cuando estaba en paz, alguien abría la boca. ¡Guau! Y empezaba otra vez a acomodar las cosas. Hubo una temporada en Ferré, que éramos muy pocos, éramos 30, 40, 50 personas. Y cuando había 40 o 50 personas, yo me decía, gloria a Dios, qué iglesia, tengo como 50.000. Eran 50. Me alegraba cuando venían todos juntos. Pero si no era la familia Gómez, la familia Pérez, si no era la familia Rodríguez, si no era la familia Álvaro, la familia no sé qué, que se peleaban o hablaban y la iglesia se abría y se iban como 20. Por el chumerío de ellos. Y cuando volvíamos al culto, otra vez 15, 16. Otra vez 50, 60. Y Roberto abría la boca y me llevaba 30 tras él. A más de uno le tuve que decir, no venga más. A una hermana le tuve que decir, ¿sabes una cosa? No venga más. ¿Por qué? Porque vos entendiste el evangelio al revés. ¿Cómo que entendí el evangelio al revés? Claro, vos tenés que ganar alma, no sacarla de la iglesia. Y era la diaconisa. Ay, pastor, no me diga eso. Sí, te digo eso. No venga más. Porque tenemos que ganar almas, no sacarlas con chismes de la iglesia. Oh, my God. Mire, a mí me odia hasta el gato que está allá. Por eso Pablo dice, tolérenme un poquito. Yo fundé la iglesia, dice Pablo, sé a dónde va, sé a dónde quiero ir. No lo formé en vano, no trabajé en vano. Estoy tratando de sacar de niños, estoy tratando de sacar hombres de Dios para establecer el gobierno del reino de los cielos. Punto. El primer desafío es establecer el reino, no la iglesia. Cuando me di cuenta que la iglesia lastima, dije, no ando más por ahí. Y empecé a hablar del reino, como dice la Escritura. El reino de los cielos se ha acercado. En el reino de los cielos es distinto, es diferente. Se habla diferente, se camina diferente. Se entienden las cosas diferentes. No es legalismo,
No es una cabeza dura, no, porque la Biblia dice sí, la Biblia dice eso, pero también dice otras 10, 9.000 cosas más. En el reino de los cielos va a encontrar más nobleza, más testimonio, más sensibilidad entre los hermanos. Porque el reino de los cielos lo vino a implantar Jesús. La iglesia fue fundada por no sé quién y en sus principios un emperador romano, ¿cómo se llama? El emperador romano que fundó la iglesia católica, Constantino, en el año 200 y pico, 300. Constantino dijo, bueno, sacamos de los egipcios, sacamos de los sirios, sacamos de los filisteos, sacamos de allá, sacamos de acá, y armaron un guiso, que eso es el culto a los muertos. Establecieron ciertos patrones no bíblicos, fechas no bíblicas. Y fuimos por ahí, la humanidad fue por ahí. Pero vino el reino de los cielos y nos saca de ahí. La iglesia son ritos nada más, ritos. En el reino de los cielos son actitudes, son virtudes. Son acciones leales. De la traición a la lealtad. Eso es la religiosidad con el reino de los cielos. Pablo viene a presentarle el reino de los cielos y afirmar el reino de los cielos. Por eso dice, tolérenme un poquito de locura. Acá no nos mandamos la parte, en la religión se manda la parte. En el reino de los cielos no se manda la parte. Es lo que es. Y para terminar con Elías, ¿quién puede decir algo de Elías? ¿Quién puede levantar la mano y decir algo de Elías? Nadie. Por lo menos yo no. Un hombre ferviente en oración, un hombre poderoso en palabras, que oía a Dios, que hablaba con el Señor. Así era una relación. Hablaba al Señor, Elías escuchaba. Hablaba a Elías, Dios lo escuchaba. Le mandaba hacer cosas y él las hacía. Un tipo ferviente, hizo descender fuego del cielo y un montón de otras cosas más. Pero cuando llegó el momento, él escuchó una amenaza. Él creyó que la reina podía matarlo, Jezabel. Se deprimió, se entristeció. Es como que perdió la cobertura, como que se olvidó el celular con el GPS. Se encontró solo y con una amenaza de muerte dura, firme de parte de la reina. Elías dijo, no, me voy. Y caminó, se metió en el desierto, caminó. Y cuando ya desfallecía, cuando ya no tenía más fuerza, se echó bajo un árbol y le dijo al Señor, Señor, basta, ya está. Entró en depresión. ¿Cómo, pastor? Me está diciendo, sí, entró en depresión. Basta, Señor, basta. ¿Cuántos alguna vez le dijeron eso? Señor, basta, por favor, para un poco. Para. Dijo, basta, yo no soy mejor que mi papá o que mis padres. Mátame. Miren lo que le dice Elías, el profeta de fuego. Mátame, sería porque era porteño. Mátame. Asesiname. Quítame la vida. Y Dios, en vez de quitarle la vida, mandó un ángel. Y ese ángel hizo así. Estaba dormido. Como si fuera un perro. Y le dijo, levántate. Despertate. Elías. Y le trajo una torta, como las tortillas de papa que hace Yoli. Agua. Y le dijo, comé, toma agua, reponete, porque tu trabajo no terminó. Y yo quiero decirle eso. Fueron muchos años de golpes y batallas, con el ánimo abajo. Usted no sabe cómo tuve que pelear con mi cabeza y además de soportar a algún chismoso y algún incomprensible y algún niño que me venía a hablar casi de igual a igual. A más de uno le tuve que decir, no me hables de igual a igual. No me hables de igual a igual. No somos pares.
con debilidad, reconstruyéndome como pude, con batallas en mi mente. Seguí arrastrándome. No me quedé. Y de a poquito empecé a tomar un poco de confianza, de valor. Al pastor Rolando Ríos le dije: pastor, ya terminó mi pastorado, quiero dejar el pastorado. No, Héctor, me decía. Me retó, no es que me dijo: no, Héctor. Me miró y me pegó, levantó la voz y me dijo: no, Héctor, mirá lo que estás haciendo. Y había como 30 pastores que habíamos hecho una reunión allá en Betesda. Dice: mirá lo que lograste, ahora menos que nunca. Hablé con otro, me dice: no, pastor, no. Y no sé por qué razón estoy acá, lleno de vergüenza y reconstruyéndome todavía. Y yo digo: ¿y los valientes dónde están? El que iba a reemplazar, el que tenía que tener una altura espiritual para tomar la iglesia, ¿dónde está? Por eso dice: me temo que trabajé en vano, dice el apóstol. Dice: yo los amé mucho y me doy cuenta que me amaron poco. Elías, con todo lo que hizo, dice Santiago, era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué son las pasiones, viejo? Vos que sos el más viejo de todo acá. ¿A qué le llamaríamos pasiones? Dice: no leyó Wikipedia. Pasiones. ¿Qué representa una pasión para usted? El exceso, el deseo exceso por algo, el no poder luchar contra la depresión, la baja estima, las carencias, la necesidad. ¿Pero cómo? Pero ese es un hombre igual que yo. Sí, eso es lo que está diciendo Santiago. Es igual que vos, pero tiene pasión. Y ora de manera ferviente. Y sobrepasa sus debilidades, la sobrepasa en el espíritu y clama a Dios como si lo estuviera escuchando y clama a Dios como si lo estuviera viendo. Pero sufre, sí, claro que sufre. Pero tiene hambre y sed, claro que tiene hambre y sed. Pero tiene otros deseos, sí, también tiene otros deseos. El apóstol Pablo dijo: lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y ahí está la religiosidad. Ay, es un pecador. El primero empieza por vos al calificar a otro de pecador. El reino de los cielos es: ayúdate, te voy a ayudar, levántate, te doy la mano, vamos juntos, insistimos, trabajemos más. Y dejemos que el salario lo dé Dios. Pero el corazón, decirle, el corazón, cuida tu corazón. Ese es el consejo del Padre: cuida el corazón. De todas cosas guardadas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Mi padre, joven, él creyó, hizo su trabajo con tanta responsabilidad. Para mí mi héroe es mi papá. Un hombre que no estaba preparado en el estudio, pero sí era bastante inteligente. Él asumió con total responsabilidad el trabajo que le dieron en Ferrocarriles Argentinos. Y se fue superando él mismo. Empezó trabajando en las vías, cambiando las vías para que el tren vaya para allá, el otro para allá. Enganchaba los vagones o la máquina a los vagones, y en una de esas, esos platos que hay así, o el gancho, no sé cuál de los dos, le agarró la pierna, le sacó toda la carne de la pierna y quedó el hueso pelado. Los médicos decían: se muere. Si no le cortamos la pierna, este hombre se muere. Mi abuelo dijo: no. Pero mire que se va a morir. No. Y mi abuelo no firmó. Pero no sabe cómo. Yo hoy sí sé. La carne empezó a crecerle. Y empezó a formarse otra vez los músculos. Y tuvo no sé cuánto tiempo internado hasta que él recuperó su pierna. Le quedaban ciertos magullones, me acuerdo. Pero Dios le guardó la vida. Y así se superó. De cambista, que se llamaba, empezó a escalar hasta llegó casi a ser jefe de estación, el viejo, con muy poco estudio, pero amó su trabajo. Él era mi héroe. Su día malo llegó cuando el corazón, porque era gordito, se comía
3 docenas de empanadas y todavía tiene hambre. Y el tema no era lo que comía, sino con que lo bajaba, con que lo regaba. Él no estaba en el Señor. Y tenía su cosa, él jugaba las bochas, qué sé yo, caminaba menos que yo. Y lo tuvieron que jubilar por invalidez. Ese día le declararon la muerte porque él dijo, ¿y ahora yo qué hago? Se sentía fuerte y entró en una tristeza. Yo lo vi pelear batalla a mi papá. De ahí saqué esa naturaleza. De ahí saqué la naturaleza. Trabajó más después que lo jubilan. Trabajó más, tenía como 3, 4 trabajos el viejo. ¿Y todo por qué? Por cuidar su casa, por cuidar a su esposa y por cuidar a sus hijos. Viejo, ¿qué necesitas? Nada. Dale para adelante vos. Hubo un momento que yo quería ayudarlo. Me dijo, no. Porque era como invadir su intimidad de padre y de jefe de familia. Nunca nos pidió un peso. Y yo trabajaba. Guárdeselo para usted. Pero yo iba por detrás y le daba la mitad del sueldo a mi mamá. Toda la semana que cobraba iba y le daba, mamá, mira, es esto para vos, para la casa. Hubo momentos que no lo necesitaban. Otros momentos sí. ¿Qué quiero decirle con esto? Que yo comí de eso. Yo soy de ahí. No me va a ver sentado en la silla de príncipes y de nobles. Por eso dice, yo os celo con el celo de Dios. Por eso me enojan ciertas cosas cuando alguien quiere lastimarte, cuando alguien quiere hacerte daño. Ahí me pongo como un oso. Vení para acá. ¿Qué pasa acá? ¿Qué dijiste? No lo hagas más. Pero todo eso tuvo que ser modificado, porque también era bastante tosco. Y usted mira, ¿cómo será antes, no? Sí, ahora es complicado a veces. Y esto lo dice Pablo, y esto os digo por la ternura de Cristo. Porque si algo sale mal, la figura de Jesús se mancha. Fuimos llamados a algo. Recuperamos como 10 años de trabajo forzado. Dice, ustedes toleraron a los que los esclavizan. Bueno, 10 años casi esclavizados por cosas. Pero decirle, ya se terminó. Todo lo que hay por delante es ganancia, cosa buena, expansión, desarrollo, crecimiento, multiplicación, formación. No hay moros en la costa, no hay enemigos a la vuelta. Solo el Señor va caminando por delante. Puso adelante a la iglesia. Antes estaba atrás, la volvió a poner adelante. El que se quiera sumar a esta batalla, yo lo estoy esperando. Yo te estoy esperando para sacar a ese niño. Hay algo que tenemos que hacer, sacar a ese niño que te está robando tiempo, a ese niño que te está confundiendo, a ese niño que te está dando vueltas en la cabeza. Dios nos está llamando para formar hombres con carácter del reino, para expandir el reino. Y déjame verte predicando en tantos lugares. Déjame verte que te llamen para predicar en una provincia. Déjame verte, déjame ayudarte. Yo soy el trampolín. Déjate usar por Dios. Ayer a uno le dije, mirá que no son sonrisas y no son cosas simples. Por eso él empezó a mencionar. Fui azotado. Pasé por peligros en alta mar. ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde está la pastora? Peligro de río, peligro de camino, peligro de lo de adentro, peligro de lo de afuera. Empieza a nombrar que él pudo vencer y sobrepasar muchos peligros. Más de una vez yo salí de esa oficina con 400 y pico de azúcar en sangre. Y yo decía, yo soy soldado. Y los soldados pueden caer en batalla. Salí así. Y venía acá.
o acá. Cuando entraba acá, chau azúcar y qué sé yo, y bajaba la unción. Era como la visitación de Dios para poder cumplir con el servicio que tenía que hacer. ¿Cómo ese coro dice nunca me ha dejado? ¿Cómo es? Nunca me ha dejado. ¿Eh? ¿Alguien se acuerda? Qué lindo. La canción de Sandro, Bésame. Ah, no, esa sí te acordás, ¿no? ¿Cómo? No, esa de ahora. Bueno, no importa. El coro dice, Él nunca me ha dejado. Y yo quiero darle toda la gloria a Dios en esta mañana. Quiero agradecerle a Dios por todo lo hecho en esta mañana y decirle que si hay algo acá en la casa, ese es Dios. Trabajo para el Señor y le dije, le entregaste esa responsabilidad a un hombre incapaz. Y ese hombre incapaz soy yo. Déjame formar el carácter de Cristo otra vez. Déjame poner piedra sobre tu vida otra vez. Volvé a insistir con el servicio, volvé a insistir con el hacer. Enamorate del Señor como la primera vez. Y deja que Él te lleve. Y hay tropiezos, y sí, papi, sí va a haber tropiezos. A veces con la gente que más amás. Pero Elías era un hombre sujeto a pasiones. Yo creo que todos tenemos esas mismas pasiones de Elías. Dios no hace acepción de personas. Él puede con esas limitaciones que usted tiene y yo tengo. Él sabe quitar esas cosas que no le gustan. Lo que no puede hacer es cambiar la voluntad. Lo que no puede es cambiar la voluntad. Si esta persona decidió algo, Dios no lo puede hacer cambiar, igual que a ella, no lo puede cambiar. Por eso Jesús tomó la forma de siervo, se humilló a sí mismo y escogió hacer la voluntad del Padre. ¿Qué le costó? Persecuciones, insolentes, maleducados. Los mismos suyos lo dejaron solo. Eso es así. Pero ¿sabe? Termino. ¿Hace cuántas veces dije que termino? Pablo dice así, cierro. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera. Solo me está esperando la corona de vida, la cual el Padre me dará. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que creen en su nombre. ¿Amén o no amén? Así que vamos hacia eso, al supremo llamamiento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos siguiendo a Cristo. Vamos escalando peldaños. Vamos mirando la cruz. Seguimos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños. ¡Vamos! Vamos llevando la cruz. Seguimos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Y esta parte, a veces me siento débil. Ya no quiero escalar. Levanto mis manos al cielo. Y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Y otro coro dice, un paso más de fe. Un paso más, Darío, un paso más de fe. Adelante, amigo, adelante, hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, amigo, adelante, hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, amigo, adelante, hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, amigo, adelante, hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, amigo, adelante, hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón. Chim, pum.
La pastora dice, no cantes más, se están yendo los hermanos. La noche que el Señor fue entregado, dice la Biblia que tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced siempre esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordar su muerte. Recordarlo en un culto. Hacerle entender a los hermanos que si estamos acá es por la muerte de Él. No hicimos ningún mérito para estar acá. El mérito lo hizo Jesús. Nos llamó de las tinieblas y nos trajo acá. ¿Qué espera? Que dejemos de ser niños y nos transformemos en hombres de Dios. Ese pan significa entrega total, absoluta. Y luego dice que tomó la copa. Y le dijo, esta es mi copa. Y cada vez que coman del pan y beban de la copa, la muerte, dice Pablo, anunciáis hasta que el Señor venga. A la iglesia le dice, cada uno pruébese a sí mismo. Hacer como una introspección, un análisis personal. ¿Para qué es el análisis? Para dar cuenta que todavía la imperfección sigue en mí. Y una vez que entiendo que la imperfección sigue en mí, mirarlo al Señor y decirle perdón. Perdón, Jesús. Perdón, perdón, perdón. Y luego sí venimos a tomar la cena. Y dice que eso es lo que Dios quiere. Que podamos tomar la Santa Cena con temblor, con temblor. No tomarla. La tomo cuando le digo, Señor, la verdad, no alcancé el nivel este mes o este tiempo. No hice todo bien. Te pido perdón. Eso es suficiente. Eso es suficiente para tomar la Santa Cena. Así que le damos gracias al Señor por el pan. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias por esa muerte, por ese sacrificio. Y gracias por el privilegio de estar en la mesa hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por la copa. Gracias, Señor, por la copa, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Esa sangre nos lava, nos limpia, nos santifica y nos da la entrada a ese pacto nuevo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero darle gracias a los jóvenes que hicieron un trabajo hermoso hace unos días atrás y han bendecido la casa. A los varones que hicieron un trabajo hermoso también y han bendecido la casa. A las chicas también que con todo su trabajo. Siempre me acuerdo de gracias al Señor por las chicas que están en el buffet trabajando. A veces ellas están trabajando allá y el culto es acá. Así que bendigo a eso. ¿Y sabe a quién más bendigo? Cuando yo entro a la oficina, estoy todo mojado. Los muchachos me ayudan a sacar la camisa, la remera y me secan la espalda. Porque ven que estoy todo mojado, todo transpirado. Quiero darle gracias a ellos. Hay muchas maneras de servir. El asunto es que lo haga. ¿Amén o no amén? ¿Servimos la Santa Cena, por favor? Vamos. Padre querido, bendigo la Santa Cena, bendigo a mis hermanos, bendigo ese pan, bendigo esa copa y bendigo a aquel que la va a tomar. Bendecimos a los hermanos que vienen de Aldo Bonzi para todos los meses para pasar un tiempo juntos como familia. Bendecimos el trabajo en Aldo Bonzi, las actividades que ellos tienen. Vi una foto con un montón de gente el otro día, lo cargaba a Fer. Y la pastora Vivi me mandó una foto. Mirá los 18, me dijo. Y estaba la iglesia repleta, linda. Están haciendo un trabajo hermoso en este tiempo. Tome la Santa Cena, por favor. Tome del pan, tome de la copa. El día 13 de agosto, culto de celebración de deuda. 22, 23, 24, el aniversario de la iglesia. Vamos a disfrutar este mes, desde este mes en adelante vamos a disfrutar cada culto. Se fue el humo, se fue la noche, es día. La bendición de Dios está por delante. Usted va a ver cómo empieza a prosperar y cómo empieza a salir adelante. Bendecimos, bendecimos, bendecimos. Cantamos, 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 cantamos. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré.
arco iris está vestido. Su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria. Santo es su nombre. Poder y majestad. Santo es su nombre. A ti el único. Te bendigo, te bendigo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Santo, santo, santo. Te bendigo, Dios te bendigo. Todopoderoso. Santo es su nombre. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Mi alma te alaba, Jesús. Toda la gloria, Rey. La creación te canta, Hosanna, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Bendecimos tu nombre. Toda la gloria, Señor, a ti. Toda la gloria a ti. Bendecimos tu casa, bendecimos tu familia. Te rodeamos. Te rodeamos con la bendición de Dios. Asombroso, Oramos para que seas próspero. con solo decir Que todo lo que hagas, Jesús. el Señor te bendiga en todo lo que hagas. Que la bendición de Dios te alcance, te sostenga, te prospere. El Señor te ayude en todo. Bendiga tu entrada, bendiga tu salida. Todo lo que pises, todo lo que toques, sea bendecido y prosperado. Que Dios te dé el deseo de tu corazón. Que la ayuda del Señor no te deje. Oro para que seas auxiliado, fortalecido, animado. Oro para que toda carga sea quitada de tus hombros. Y así como fueron quitadas todas mis cargas, sean quitadas las tuyas. Y así como vino el renuevo, venga el tuyo. Si tiene el pan en su mano, puede tomar el pan. Si quiere compartirlo con alguien, señal de amabilidad, hágalo. Pero tome el pan, coma del pan. Eso está escrito en la Biblia. Comiendo del pan. Que ese alimento que entra en su boca es más espiritual que físico. Es entrar en pacto con el Señor. Es decirle, Señor, gracias por cada uno de los días que viví al lado tuyo. Coma del pan. Luego dice, y beba de la copa. La copa es el nuevo pacto en su sangre. La copa significa, Señor, nunca me voy a olvidar de tu sacrificio, porque lo llevo dentro de mí. Señor, la Santa Cena, Señor, es un regalo para nosotros y una manera de empezar de nuevo, una manera de renovar el pacto con nosotros. Bendigo a los servidores, oro por ellos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Tome la copa, por favor. Tome la copita. Deje que entre el pan y la copa. Padre, gracias en esta mañana, gracias por este servicio, gracias por la Santa Cena, gracias por tus consejos que están escritos, gracias por la experiencia del apóstol Pablo, gracias por sus consejos, gracias por sus enseñanzas, gracias por el deseo y el anhelo de su corazón de ver formados en nosotros a Cristo. Te pido que bendigas a mis hermanos al llegar hasta su casa, sean despedidos en paz, bajo bendición, con cielo abierto. Y que se desate toda la bendición de Dios a partir de este día, de este fin de semana. Señor, con esa bendición que nos permitiste tener y cerrar una etapa de conflictos o de crisis y abrir una etapa nueva bajo bendición de Dios.
Gracias por liberarnos. Te entregamos, Señor, a ti te pedimos la bendición sobre esos últimos detalles que faltan para esos permisos. Señor, y que podamos de manera inmediata, si es posible, comenzar con la construcción de tu casa de oración. Danos la fuerza, la bendición, la prosperidad, la salud para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos y nos vamos. Salúdese con un abrazo. Decirle Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Santo es su nombre. Abrace fuerte a su hermano. Bendiga a su hermano. A la tarde, 19:30 horas, estamos otra vez para servir Santa Cena. Bendito sea su nombre. Santo es su nombre. Gracias a Dios por esta mañana. Gracias, chicas. Cantamos, 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 cantamos. De un arco iris está vestido. Su voz resuena como los truenos. Recibe honor